si tienes miedo de la muerte, si la idea de tu propio final te quita el sueño por las noches, si ya has perdido a alguien amado y aún cargas el peso de esa despedida grabado en el alma, entonces detén todo lo que estás haciendo ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos va a cambiar para siempre la forma en que entiendes el momento más temido de la existencia humana. En el mundo hay dos tipos de personas. Presta atención a esto: las que pasan la vida entera huyendo de la muerte, fingiendo que no va a llegar, llenando el tiempo de ruido para no pensar, y las que, como San Juan de la Cruz, aprenden a mirar la muerte a los ojos con la misma paz con que se contempla un amanecer. Y la diferencia entre unas y otras no se decide en el último instante, se decide ahora mientras respiras, mientras este video te habla al corazón. El 14 de diciembre de 1591, en una celda estrecha del convento de Úbeda, en Andalucía, murió uno de los hombres más grandes de toda la historia espiritual del mundo. Murió enfermo, lleno de llagas abiertas, traicionado por sus propios hermanos de religión, humillado por un prior cruel que lo despreciaba, olvidado por la orden que él mismo había ayudado a fundar. Murió pobre, como había vivido, pero murió de una forma tan extraordinaria, tan distinta de cualquier muerte humana, que sus verdugos, los mismos que lo habían maltratado hasta el último día, quedaron espiritualmente desconcertados. No entendían lo que sus ojos estaban viendo. No entendían cómo un hombre despreciado podía morir rodeado de luz. No entendían cómo un cuerpo destrozado podía exhalar un perfume celestial. No entendían cómo las campanas del convento se tocaban solas en el instante exacto en que su alma atravesaba el velo. Lo que pasó en Úbeda esa noche de diciembre no fue solo la muerte de un hombre. Fue la revelación del mayor secreto espiritual que la Iglesia ha guardado durante siglos. El secreto de cómo se muere cuando se ha aprendido a morir antes de morir. Y ese secreto, el mismo que San Juan de la Cruz encarnó en sus últimos instantes, puede ser tuyo también. Pero cuidado, porque la mayoría de las almas cometen un error gravísimo a la hora de pensar en la propia muerte. Un error que transforma el momento más sagrado de la existencia en el momento más aterrador. Un error que debes corregir hoy, esta misma noche, antes de apagar la luz para dormir. En este video conocerás cómo murió San Juan de la Cruz en aquella celda andaluza, qué signos sobrenaturales acompañaron su partida, qué les dijo a los hombres que lo habían traicionado y sobre todo, cuál es la enseñanza espiritual que su muerte nos dejó, para que tú puedas prepararte hoy, ahora mismo, para el día en que serás llamado también. Si estás dispuesto a mirar la muerte de frente y aprender de uno de los más grandes místicos de toda la historia, escribe ahora mismo en los comentarios una sola palabra: presente. Esa palabra será tu primer acto de coraje espiritual. Será tu manera de decirle a Dios que estás dispuesto a escuchar lo que San Juan de la Cruz tiene para ti desde el otro lado de la eternidad. Prepara tu corazón, invoca conmigo la intercesión poderosa del místico de Fontiveros y descubre ahora mismo cómo una muerte aparentemente trágica fue, en realidad, la puerta más luminosa que un alma humana jamás atravesó. Para entender verdaderamente lo que ocurrió en aquella celda de Úbeda, necesitamos retroceder unos meses y acompañar a San Juan de la Cruz en los últimos pasos de su peregrinación terrena. Porque esta historia no comienza en el lecho de muerte, comienza mucho antes, cuando los hombres que deberían haber sido sus hermanos se convirtieron en sus verdugos silenciosos. Corría el año 1591. San Juan de la Cruz, con apenas 49 años, había dedicado su vida entera a la reforma del Carmelo junto con Santa Teresa de Ávila. Había fundado conventos, había formado generaciones de frailes, había escrito las obras místicas más profundas jamás salidas de una pluma humana.
el cántico espiritual, la subida al Monte Carmelo, la noche oscura, la llama de amor viva. Pero en ese año, algo oscuro comenzó a moverse dentro de su propia orden. Un fraile ambicioso llamado Diego Evangelista, antiguo discípulo suyo que se había vuelto contra él, inició una persecución feroz recorriendo conventos, interrogando monjas, buscando acusaciones contra San Juan de la Cruz. Quería destruirlo, quería borrar su nombre de la historia del Carmelo. En el capítulo general, celebrado aquel año, San Juan de la Cruz fue despojado de todos sus cargos. No lo condenaron formalmente porque no encontraron nada verdaderamente grave, pero lo dejaron sin oficio, sin comunidad importante, sin voz, y lo enviaron a un lugar remoto, casi olvidado, llamado La Peñuela, un convento escondido entre montes andaluces, donde el silencio pesaba más que las piedras. San Juan de la Cruz recibió esa humillación sin una sola queja. Cuando un amigo le preguntó cómo se sentía después de haber sido despojado, respondió con una frase que quedó grabada en la historia: «Hermano, no me compadezca. Nunca me he sentido tan libre como ahora. Dios me ha desnudado de todo para poder vestirme solo de Él». Y marchó a La Peñuela con el corazón tranquilo, como quien llega a su casa después de un largo viaje. Allí pasó los últimos meses del verano y el principio del otoño. Se levantaba antes del amanecer para rezar. Caminaba por los montes contemplando los árboles, las flores, los arroyos. Escribía cartas a sus hijas espirituales, donde hablaba de Dios como quien habla de un amigo conocido desde siempre. Decía que nunca había sido tan feliz. Decía que la soledad era la compañía más dulce que un alma podía desear. Pero en septiembre, las piernas comenzaron a hincharse. Primero fueron solo molestias, después aparecieron llagas, después fiebre. Pronto, el médico del lugar dictaminó que se trataba de erisipela, una infección brutal que en aquel siglo no tenía cura. Las llagas se extendieron, el cuerpo se deterioró rápidamente y en el convento se tomó la decisión de trasladarlo a un lugar donde pudiera recibir mejor atención médica. Se le ofrecieron dos destinos. El primero era el convento de Baeza, donde había sido rector años antes, donde era amado, donde todos lo habrían cuidado con cariño y reverencia. El segundo era el convento de Úbeda, donde el prior Francisco Crisóstomo lo detestaba, lo había criticado abiertamente, había esparcido rumores contra él. Todos sus amigos le aconsejaron Baeza. San Juan de la Cruz, fiel al camino de la cruz que había enseñado toda su vida, eligió Úbeda, porque en Úbeda lo esperaba el desprecio, la humillación, el sufrimiento, porque en Úbeda podía terminar de morir como había enseñado a vivir, sin nada, para que Dios lo fuera todo. El viaje fue una tortura, a lomo de mula, por caminos pedregosos, bajo el sol de Andalucía, con las piernas abiertas por las llagas. Cada paso del animal era un cuchillo, cada hora de camino un calvario. Cuando finalmente llegaron al convento de Úbeda, el portero apenas lo reconoció. El gran místico, el reformador del Carmelo, llegaba consumido, pálido, medio inconsciente, manchado de pus y de sangre, y el prior Crisóstomo, en lugar de recibirlo como un padre, lo miró con frialdad, lo envió a la celda más pequeña y húmeda del convento, y comenzó a quejarse en voz alta de que tener que mantener a ese enfermo costaría dinero al convento. Entiende este detalle porque lo cambia todo. El hombre que iba a escribir el último capítulo de una vida santa, el místico que iba a revelar con su muerte uno de los secretos más profundos del cristianismo, estaba entrando en el escenario final como había vivido, despojado, humillado, tratado como un estorbo, pero dentro de él, dentro de aquella carne destrozada, ardía una llama que sus verdugos no conseguían ni imaginar. Por eso, sus últimos días tienen el peso que tienen, por eso atravesaron los siglos, y por eso tú estás aquí hoy, 400 años después,
escuchando con el alma en vilo lo que sucedió en aquella celda. Antes de continuar con lo que pasó en aquella celda de Úbeda, necesito hacer una pausa breve, porque sé que si estás todavía aquí, es porque algo dentro de ti está respondiendo profundamente a esta historia. Si este video te está tocando el alma, suscríbete ahora mismo al canal. No te pido que le des like, no te pido que actives la campana, solo te pido eso, que te suscribas. Cada persona que se suscribe me permite seguir produciendo estos videos, seguir rescatando del olvido las enseñanzas de los grandes místicos católicos, seguir llevando esta luz a otras almas que están buscando en silencio. En los próximos videos voy a entrar aún más profundamente en la espiritualidad de San Juan de la Cruz y de otros santos que aprendieron a morir antes de morir. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y sigamos, porque ahora viene la parte que lo cambia todo. San Juan de la Cruz llegó a Úbeda el 28 de septiembre de 1591. Desde ese día hasta la noche, del 13 al 14 de diciembre, pasó 2 meses y medio en una celda minúscula, con fiebre creciente, con las llagas multiplicándose hasta formar cavernas de carne viva en ambas piernas, con dolores que, en palabras de los testigos, hubieran hecho aullar a cualquier otro hombre. Y sin embargo, durante todo ese tiempo, no se le escapó una sola queja, ni una. Aquí viene la primera revelación y quiero que la escuches con todo el corazón. San Juan de la Cruz había pasado décadas enseñando algo que pocos entendían en su tiempo y que todavía hoy la mayoría de los cristianos no alcanza a comprender, que la verdadera vida espiritual consiste en morir antes de morir. No se refería a una metáfora bonita, se refería a una realidad concreta, exigente, radical. Decía que quien aprende a desprenderse del propio yo en vida, quien aprende a soltar los apegos uno por uno, quien aprende a aceptar los desprecios con la misma paz con que se acepta un elogio, ese alma, cuando llegue la hora de la muerte biológica, simplemente no la sufrirá como la sufren los demás, porque ya se habrá muerto antes. La muerte biológica será solo la última formalidad de un camino ya recorrido, y esto fue exactamente lo que Úbeda reveló al mundo. San Juan de la Cruz no estaba muriendo en aquella celda. San Juan de la Cruz estaba terminando de nacer. Ahora viene la segunda revelación, todavía más radical que la primera. Mientras el prior Crisóstomo lo maltrataba, mientras le daba comida escasa y mala, mientras le negaba medicinas básicas, mientras entraba a la celda solo para reprocharle gastos y molestias, San Juan de la Cruz no solo no se quejaba, sino que sonreía. Y cuando los otros frailes, escandalizados, le preguntaban cómo podía soportar tanto abuso, él respondía con una frase que aún hoy hiela la sangre de quien la escucha. Este padre está siendo para mí un instrumento de Dios. Está terminando lo que le falta a mi purificación. Déjenlo hacer su oficio. El Señor se lo pagará y a mí me coronará. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar un corazón tan ensanchado por el amor divino que mira al hombre que lo está destruyendo como si fuera un ángel mandado por Dios para completar la obra final de santidad? Eso no es teatro. Eso no es masoquismo. Eso no es ingenuidad. Eso es la cumbre absoluta de la vida mística. Eso es lo que pasa cuando un alma ha atravesado completamente la noche oscura y ha llegado al otro lado, a esa región donde ya no existe diferencia entre amigo y enemigo, entre placer y dolor, entre cuerpo sano y cuerpo destrozado, porque todo, absolutamente todo, se ha convertido en ocasión de amor. Y aquí viene la parte más radical. En las últimas semanas, cuando el cuerpo ya estaba podrido y el olor de las llagas infectadas llenaba la celda, hasta el punto de que algunos frailes se negaban a entrar, San Juan de la Cruz comenzó a experimentar lo opuesto en el interior. Cuanto más el cuerpo se descomponía, más el alma se iluminaba.
Los pocos frailes que sí entraban a cuidarlo contaron después que había noches en que el cuerpo emitía una luz tenue, dorada, como si la celda tuviera una lámpara invisible. Contaron que su rostro, deformado por la fiebre y la deshidratación, adquiría a veces una belleza sobrenatural, una serenidad que no era de este mundo. Contaron que, cuando oraba en silencio, el aire de la habitación se volvía denso, como si estuviera cargado de una presencia que no se podía nombrar. Esto no son leyendas piadosas. Esto fue declarado bajo juramento en los procesos de canonización por testigos que pusieron sus propios nombres como garantía. Y esto nos lleva a una verdad que la mayoría de los cristianos modernos han olvidado completamente, que la santidad verdadera transforma incluso la materia, que un alma que ha sido completamente purificada por Dios ilumina desde dentro el cuerpo que habita, incluso cuando ese cuerpo está cayéndose a pedazos, porque el alma, al final, es más real que la carne, y cuando un alma brilla así de fuerte, la carne simplemente se vuelve transparente. Este es el corazón del mensaje que San Juan de la Cruz nos dejó con su muerte. No es que murió santamente porque era santo, es que murió así porque durante toda su vida había practicado morir, y esa práctica constante, esa gimnasia espiritual del desprendimiento cotidiano, fue lo que transformó su lecho de muerte en un altar, su celda maloliente en un santuario y sus verdugos mismos, sin que ellos lo quisieran, en los instrumentos involuntarios de su coronación definitiva. Ahora que entiendes cómo San Juan de la Cruz llegó a morir de esa manera extraordinaria, necesito mostrarte los 3 errores gravísimos que, según sus propias enseñanzas, la mayoría de las almas cometen cuando piensan en la propia muerte. 3 errores que pueden transformar la hora más sagrada de tu existencia en la hora más desesperada, y que están robándote ahora mismo la posibilidad de morir como un hijo de Dios. El primer error, y quizás el más común, es creer que una buena muerte se improvisa en el último instante. Muchos cristianos viven alejados de la oración profunda, alejados de los sacramentos frecuentes, alejados de la renuncia a los apegos desordenados, pensando en el fondo del corazón que cuando llegue la hora final podrán corregir todo con una confesión rápida, con una unción de enfermos de último minuto, con un suspiro a Dios desde la cama del hospital. Esta es una ilusión peligrosísima. San Juan de la Cruz fue categórico en este punto. Decía que la muerte no es un evento aislado, es el resultado condensado de todo lo que fuiste durante la vida entera. Decía que el alma, en el instante final, se presenta ante Dios vestida con los hábitos que se puso durante el resto de los días. Si durante décadas te vestiste con amor, con oración, con perdón, con humildad, llegarás así. Si durante décadas te vestiste con rencor, con apego, con vanidad, con negligencia espiritual, también llegarás así. La muerte no transforma a nadie. La muerte solo revela lo que ya era. Por eso él insistía tanto en que la preparación para el momento final comienza hoy, ahora mismo, en cada elección pequeña que haces durante el día. Cada vez que eliges a Dios sobre ti mismo, escribió una vez, estás ensayando tu propia muerte. Y cuando llegue la muerte real, será solo el último ensayo, ya perfecto. Ahora, si crees que ya escuchaste lo más fuerte, te equivocas. El segundo error crítico, más sutil todavía, es creer que el sufrimiento de los últimos días es señal de que Dios te abandonó. Es lo que la mayoría piensa cuando ve a un ser querido deteriorándose físicamente o cuando se imagina a sí misma en esa situación. Piensan, si Dios me amara, me llevaría rápido, sin dolor, de un infarto mientras duermo. Piensan, este sufrimiento prolongado es un castigo, o al menos una ausencia de misericordia divina. San Juan de la Cruz decía exactamente lo contrario.
y su propia muerte fue la demostración más clara que se pueda imaginar. El sufrimiento prolongado del final, cuando es aceptado con fe, no es castigo, es coronación. Es el último pulido que Dios le da al alma antes de llevarla consigo. Es el momento en que Él termina de quemar las últimas impurezas que todavía quedaban adheridas al corazón. Por eso, cuando San Juan de la Cruz veía sus llagas, cuando sentía la fiebre devorándolo, cuando el prior Crisóstomo lo insultaba, no se quejaba, porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que cada dolor era un beso invisible de Dios. Sabía que ese sufrimiento, cuando se ofrece, vale más que años enteros de vida saludable, vivida con tibieza. Muchos cristianos se pierden esta coronación final porque rechazan el sufrimiento, se rebelan contra él, lo maldicen, piden a gritos que termine. Y Dios, respetando siempre la libertad del alma, les concede lo que piden, pero les retira lo que les estaba preparando. Y aquí viene el tercer error, el más radical de todos: llegar al lecho de muerte sin haber perdonado a las personas que te hirieron en la vida. Muchos creyentes piensan que perdonar es un lujo espiritual, algo que se puede hacer o no hacer, un consejo evangélico que se cumple cuando la persona lo merece. Pero San Juan de la Cruz, con su propia vida, mostró que perdonar no es una opción, es la única puerta por la que el alma puede salir limpia de este mundo. Él había sido traicionado por Diego Evangelista, su propio discípulo. Había sido despojado por el capítulo general. Había sido humillado por Francisco Crisóstomo. Tenía motivos humanos sobrados para morir con el corazón cargado de resentimiento. Y sin embargo, uno de los últimos gestos conscientes que hizo, pocas horas antes de morir, fue pedir que trajeran al prior Crisóstomo a su celda. Cuando el prior entró, tembloroso, porque ya intuía que algo extraordinario estaba pasando en aquel moribundo, San Juan de la Cruz lo miró con ojos brillantes, le besó las manos y le dijo: «Padre, le pido perdón por todas las molestias que le he causado. Le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Ruego a Dios que lo bendiga abundantemente». El prior salió de la celda llorando y años después, ese mismo hombre que lo había maltratado pasó el resto de su vida confesando a quien quisiera oírlo que aquella noche había visto cara a cara la verdadera santidad y que jamás pudo recuperarse del golpe. San Juan de la Cruz enseña con eso una verdad incómoda: no puedes entrar al cielo arrastrando cadenas de rencor. Las cadenas tienen que caer antes, y si no caen durante la vida, tienen que caer al menos en el lecho de muerte, porque solo un corazón vacío de rencor puede ser llenado completamente por Dios. Déjame contarte ahora una historia que ilustra perfectamente lo que San Juan de la Cruz nos enseña desde aquella celda de Úbeda. En un pueblo pequeño de Granada, no hace muchos años, vivió una mujer llamada Teresa. Tenía 63 años cuando le diagnosticaron un cáncer avanzado, uno de esos cánceres que los médicos miran y callan. Le dieron 6 meses de vida, quizás 8 si respondía bien al tratamiento. Teresa era católica de toda la vida. Asistía a misa los domingos, rezaba el rosario de vez en cuando, pero nunca había profundizado demasiado en la vida espiritual. Cuando recibió el diagnóstico, su primera reacción fue rabia. Rabia contra la enfermedad, rabia contra los médicos, rabia contra su cuerpo, rabia incluso contra Dios. Durante las primeras semanas no pudo rezar. Miraba al crucifijo colgado sobre su cama y sentía un vacío enorme, un abandono, un silencio metálico. Sus hijos, asustados, buscaron un sacerdote que pudiera acompañarla. Y el sacerdote, un carmelita descalzo del monasterio cercano, le llevó un libro pequeño, muy gastado, con las obras fundamentales de San Juan de la Cruz. Teresa comenzó a leer sin mucha fe. Las primeras páginas le parecieron difíciles.
Pero cuando llegó a aquel pasaje donde el santo explica que Dios purifica a los que más ama retirándoles todo para poder darles todo, algo se rompió dentro de ella. Lloró durante horas y después de llorar, por primera vez en semanas, consiguió rezar, no con palabras bonitas, solo con una frase repetida muchas veces. Señor, no entiendo, pero confío. Señor, no entiendo, pero confío. A partir de ese día, Teresa comenzó a vivir de otra manera. Cada mañana, cuando se despertaba con dolor, no maldecía el dolor. Lo miraba a los ojos y le decía: buenos días, hermano dolor. ¿Qué tienes para enseñarme hoy? Cada vez que el cuerpo le fallaba, cuando no podía ya bañarse sola, cuando su hija tenía que ayudarla a vestirse, en lugar de avergonzarse, ofrecía esa humillación como regalo para las almas del purgatorio. Cuando el tratamiento la dejaba sin fuerzas para leer, permanecía en silencio con el crucifijo sobre el pecho, solo haciendo compañía al Cristo sufriente. Y pasó algo que los médicos nunca pudieron explicar. Teresa no vivió 6 meses, vivió casi 2 años, pero lo más extraño no fue la duración, fue la transformación interior. Los vecinos venían a visitarla y salían de su cuarto como quien sale de una iglesia. Su propio cura, que llegaba para llevarle la comunión, comenzó a pasar cada vez más tiempo con ella, porque decía que aprendía más de Teresa en 5 minutos que de cualquier libro de teología. Y un día, pocas semanas antes del final, su hijo menor, que había estado alejado de la fe durante años, entró a su habitación y le preguntó entre lágrimas: «Mamá, ¿cómo puedes estar tan en paz sabiendo que te vas a morir?». Y Teresa, con una sonrisa cansada pero luminosa, le respondió algo que el hijo nunca más olvidó: «Hijo mío, yo no me estoy muriendo, yo estoy terminando de nacer. Aprendí esto de un santo que también murió entre desprecios hace 400 años. Él me enseñó que la muerte no es un enemigo, es el último abrazo que Dios me guardaba para el final». Teresa murió una madrugada de marzo, con el rosario en la mano, en presencia de toda su familia, sin gritos, sin dramas, con una sonrisa levísima en los labios. Y cuando la enfermera, una mujer no creyente, entró a certificar la muerte, se detuvo en la puerta y dijo en voz baja: «Aquí hay algo que no es de este mundo», porque en la habitación había un olor suave, como de rosas blancas, aunque no había ninguna flor. Ahora te pregunto directamente a ti. Detén el video por un instante si es necesario y responde en tu corazón: ¿cuántos actos pequeños de morir a ti mismo practicas tú cada día? ¿Cuántas veces eliges a Dios por encima de tu comodidad, de tu orgullo, de tu necesidad de tener razón? Porque la respuesta que des hoy a esa pregunta está determinando lentamente, silenciosamente, cómo será tu propio tránsito cuando llegue el momento. Y ahora, siguiendo fielmente las enseñanzas de San Juan de la Cruz, quiero entregarte los 6 pasos concretos que él mismo enseñaba a sus dirigidos para prepararse para una muerte santa. No son teoría, son prácticas que puedes comenzar a aplicar hoy mismo, esta noche. El primer paso es aceptar conscientemente y por escrito que vas a morir. Parece obvio, pero no lo es. La mayoría de las personas sabe intelectualmente que va a morir, pero vive como si no fuera a pasar nunca. San Juan de la Cruz recomendaba escribir, al menos una vez al año, una carta breve a sí mismo, donde se reconociera explícitamente la propia mortalidad. Algo tan simple como: yo reconozco que un día moriré, que no sé cuándo, ni cómo, ni dónde, y que desde hoy quiero vivir preparándome para ese momento. Esa carta, por ridícula que parezca, rompe el muro interior de negación que todos construimos y nos pone cara a cara con la verdad más importante de la vida. Guárdala donde la veas cada cierto tiempo. Deja que ese papel te acompañe. Cambiará lentamente tu manera de vivir.
El segundo paso es practicar hoy las renuncias pequeñas que la muerte exigirá grandes. La muerte, al final, te quitará todo: la salud, los afectos, la comodidad, la reputación, el cuerpo mismo. Pero San Juan de la Cruz enseñaba que si no has practicado soltar cosas pequeñas durante la vida, te será imposible soltar las grandes al final. Por eso recomendaba hacer cada día al menos un acto pequeño de desprendimiento voluntario. Puede ser no comer ese dulce que te apetece. Puede ser callar cuando tenías ganas de decir la última palabra en una discusión. Puede ser no mirar el teléfono durante una hora seguida. Son gestos diminutos, casi invisibles, pero con el tiempo crean dentro del alma una musculatura espiritual que, cuando llegue la hora del desprendimiento total, te permitirá soltar sin gritar. El tercer paso, muy exigente pero imprescindible, es perdonar hoy a las personas que tendrás que perdonar el día en que mueras. Haz una lista mental o incluso por escrito de todas las personas que te han herido seriamente en la vida. Tu padre, tu madre, un hermano, un excónyuge, un amigo que te traicionó, un jefe que te humilló. San Juan de la Cruz enseñaba que cada persona de esa lista es un grillete en tu tobillo espiritual, y cada grillete que no sueltes durante la vida tendrás que soltarlo en la agonía final. Pero allí será mucho más difícil porque estarás cansado, con dolor, quizás medio inconsciente. Por eso él recomendaba rezar cada noche por una persona que te haya herido, una por una, pidiendo sinceramente a Dios que la bendiga, la proteja, la santifique. Al principio lo harás casi con los dientes apretados. Después, lentamente, el corazón se va ablandando y un día descubrirás que ya no hay grilletes. El cuarto paso es aprender y rezar todos los días una breve oración por la buena muerte. San Juan de la Cruz recomendaba una oración sencilla que puedes incorporar ahora mismo a tu vida. Señor mío y Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy y en la hora de mi muerte, concédeme morir en tu gracia, abrazado a tu cruz, perdonado y perdonando, con el nombre de Jesús en los labios. Amén. Rézala cada noche antes de dormir, cada noche, sin falta. Porque dormir es un ensayo diario de morir. Y cuando llegue el día en que no despiertes, esa oración ya la habrás dicho miles de veces y saldrá de tus labios con la misma facilidad con la que sale el aire de los pulmones. El quinto paso es contemplar frecuentemente al Cristo crucificado como maestro de morir. San Juan de la Cruz insistía en esto con pasión. Decía que el Evangelio no nos muestra cómo murieron los filósofos, ni los reyes, ni los héroes, porque Dios no quería que aprendiéramos de ellos. El Evangelio nos muestra cómo murió Jesús, con detalle, paso a paso, desde el huerto hasta el último suspiro, porque ese es el manual de la muerte cristiana. Mira cómo perdonó, mira cómo se entregó, mira cómo confió en el Padre, incluso en el silencio más absoluto. Reserva al menos una vez por semana, sin excusas, 10 minutos para contemplar un crucifijo en silencio, sin palabras, sin libros, solo mirar, solo dejarte mirar. Esa contemplación es la escuela más alta de la muerte santa que existe sobre la tierra. El sexto paso, y con este se cierra todo el entrenamiento, es ofrecer cada pequeño sufrimiento cotidiano como moneda sagrada. Un dolor de cabeza, una contrariedad en el trabajo, una palabra hiriente de alguien, una incomodidad física, un insomnio. La mayoría de las personas desperdicia ese sufrimiento maldiciéndolo. San Juan de la Cruz enseñaba a convertirlo en tesoro. Cada vez que te llegue un sufrimiento pequeño, aunque sea minúsculo, di interiormente: Señor, te lo ofrezco, úsalo como quieras, por los que se van a salvar hoy, por los que agonizan en este instante, y sigue con tu día. No necesitas ceremonias. Esa ofrenda silenciosa
repetida 1000 veces a lo largo de los años, transforma tu capacidad interna de soportar el sufrimiento final. Y cuando llegue el sufrimiento grande de la muerte, estará ya domesticado, porque durante toda la vida le habrás dicho: yo no te temo, sé cómo hablarte, sé para qué sirves. Hemos llegado al momento que te prometí al inicio de este video, aquella revelación que cambia completamente la forma en que entendemos la muerte cristiana. Muchos buscan en San Juan de la Cruz consuelo ante el miedo a morir. Buscan en él palabras bonitas para no sentir tanto terror. Pero la revelación más profunda que nos dejó con su muerte en Úbeda es otra. Y necesitas escucharla con el alma entera bien abierta, porque cambia todo. Volvamos a aquella noche del 13 de diciembre de 1591. Las horas pasan lentas en la celda. San Juan de la Cruz, después de recibir los últimos sacramentos, pide algo que desconcertó a los frailes presentes. Pide que le lean no oraciones de difuntos, no salmos penitenciales, no sermones de muerte. Pide que le lean el Cantar de los Cantares, ese libro del Antiguo Testamento donde el esposo y la esposa se buscan con desesperación amorosa. Mientras los frailes leían los versos con las voces entrecortadas por las lágrimas, San Juan de la Cruz murmuraba: ¡qué preciosas margaritas! ¡Qué preciosas margaritas! Refiriéndose a las perlas de amor que las palabras del texto derramaban sobre su alma. Poco antes de las 12 de la noche, cuando las campanas del convento comenzaron a llamar para los maitines, San Juan de la Cruz sonrió y dijo con voz tranquila: hoy no rezaré maitines aquí, iré a rezarlos al cielo. Y a medianoche exacta, besó el crucifijo, pronunció las últimas palabras: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, y entregó el alma. En ese instante, dicen los testigos, una esfera de luz dorada apareció sobre la cama y permaneció visible durante varios minutos. El cuerpo, que hasta ese momento olía a putrefacción por las llagas infectadas, comenzó a exhalar una fragancia suave, como de rosas y azucenas mezcladas. Los frailes se arrodillaron. El prior Crisóstomo, que había entrado a verificar la muerte, cayó de rodillas llorando y no pudo volver a hablar durante horas. En la ciudad de Úbeda, sin que nadie tocara las cuerdas, varias campanas comenzaron a sonar solas. Aquí está la revelación y quiero que la recibas como un don personal dirigido a ti, en este momento exacto de tu vida, mientras estás escuchando estas palabras. La muerte de San Juan de la Cruz no fue el fin de su noche oscura, fue su amanecer. Durante toda su vida había enseñado que el alma tiene que atravesar la noche para llegar a la unión con Dios, pero muy pocos entendieron lo que eso significaba realmente, hasta que él mismo lo mostró con su propia muerte. La noche oscura no termina en esta vida. La noche oscura termina exactamente en la muerte. Por eso la muerte, para el alma que ha caminado fielmente, no es una tragedia. Es el último velo que cae. Es el momento en que todo lo que la fe sostuvo en la oscuridad se vuelve visión directa. Y esto es lo más impresionante de todo. Tú, ahora mismo, estás escribiendo tu propia muerte. No el año que viene, no cuando te diagnostiquen algo grave, no cuando seas viejo. Ahora, en cada elección diminuta, en cada acto de amor o de egoísmo, en cada palabra perdonada o retenida, tu muerte no te está esperando en el futuro. Tu muerte ya está siendo dibujada por las manos que hoy, en este mismo instante, sostienen el teléfono o el mando del televisor. No vas a morir como quieras morir, vas a morir como has vivido. Y la buena noticia, la tremenda noticia, es que todavía tienes tiempo. San Juan de la Cruz no murió santamente porque Dios le regaló una gracia extraordinaria en el último minuto. Murió así porque durante años había practicado morir en los miles de pequeños momentos cotidianos. Tú puedes empezar hoy mismo, ahora, esta noche,
Si las palabras de San Juan de la Cruz han tocado tu corazón esta noche, si sientes que algo se ha movido dentro de ti mientras escuchabas cómo murió aquel hombre pequeño en la celda de Úbeda, te pido que hagas una cosa. Escribe ahora mismo en los comentarios, con todas las letras, esta frase: quiero morir abrazado a Cristo. No como un eslogan vacío, como una declaración consciente. Cada persona que viene a este canal y ve cientos de comentarios así comprende que no está sola en este deseo profundo que todos llevamos dentro, el deseo de no desperdiciar la hora más importante de nuestra existencia. Tu comentario es un testimonio silencioso para hermanos y hermanas que todavía no se animan a mirar la muerte de frente. Ayúdalos con tu presencia. Y si conoces a alguien mayor que vive con miedo constante a la muerte, alguien que ha perdido recientemente a un ser querido y todavía no logra consolarse, alguien enfermo que siente que Dios lo ha abandonado, comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente el mensaje que su alma está esperando desde hace meses sin saberlo. Y ahora te entrego una práctica concreta. Durante los próximos 30 días, antes de dormir, reza esta oración corta que resume todo lo que hemos vivido juntos en este video. Señor mío, enséñame hoy a morir un poco, para que el día en que muera del todo, me encuentres preparado en tus manos, encomiendo mi espíritu ahora y en la hora de mi muerte. Amén. 30 días seguidos, sin falta. Al cabo de ese mes, si eres fiel, habrás transformado silenciosamente tu relación con la muerte. Y te aseguro que nada volverá a ser como antes. En el próximo video, voy a revelarte algo que muy pocos cristianos conocen. Lo que San Juan de la Cruz y otros grandes místicos enseñaron sobre qué ocurre exactamente en los primeros instantes después de la muerte, en ese umbral silencioso entre el último suspiro y el encuentro con Dios. Es un contenido que puede cambiar para siempre cómo acompañas a los moribundos y cómo te preparas a ti mismo. No te lo pierdas. Que San Juan de la Cruz interceda por ti y por todos los que amas, especialmente por los que ya partieron y por los que están próximos a partir. Que su muerte luminosa sea la promesa de la tuya, y que la cruz de Cristo, que fue su maestra y su cama al mismo tiempo, sea siempre tu refugio, tu fuerza y tu camino definitivo. Hasta el próximo video.